El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090 por la frecuencia de Claro. Se me confunde a veces. Señores, el presidente Luis Abinader se contradice y revive un viejo dilema fiscal. ¿Al gobierno le rinde o no el dinero que recauda por impuestos? Primero afirma que sí, luego dice que no. Pero los números hablan por sí solos. La realidad es que se gasta más de lo que entra. Aunque el presidente ha asegurado que los recursos del Estado se gestionan con eficiencia, lo cierto es que el dinero que maneja su administración es limitado si se compara con el nivel de ingresos con el volumen de gastos públicos. Dice Abinader, yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Afirmaba eso en el 2023 en una jornada de inauguraciones. Con esas palabras el mandatario respondía a las críticas de la oposición que lo acusaba de invertir poco en obras públicas. Sin embargo, 2 años después, el propio Abinader se contradijo frente a decenas de comunitarios en el municipio San Antonio de Guerra y reconoció que al gobierno se le hace muy difícil cumplir con las demandas sociales sin una reforma fiscal. El presidente justificó su afirmación con un breve argumento. Este es el gobierno que tiene la menor cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía. En pocas palabras, el Estado recauda poco dinero en impuestos y una de las principales razones de esa baja recaudación ha sido la evasión fiscal. En República Dominicana, según datos oficiales, alrededor del 47% del impuesto estimado no se paga, lo que representa casi la mitad del potencial tributario perdido. Esa evasión también está ligada a la informalidad, otra amenaza que limita el crecimiento económico del país. Según el Banco Central, el 53.4% de la población ocupada trabaja en el sector informal, fuera del sistema de seguridad social y sin aportar al fisco. Y se nos hace muy difícil y es, como yo he dicho, rindiendo, arañando y los chelitos para poder cumplir, dijo Abinader el pasado 25 de julio en Guerra, durante el acto del programa social El Gobierno Contigo y una jornada de inauguraciones. Esta reacción se produjo luego de escuchar por una hora múltiples reclamos de los comunitarios. En respuesta, el mandatario les pidió que cumplan con los pagos de los servicios de agua y de electricidad. Nosotros podemos cumplir así con ustedes. No es fácil, dijo Abinader. Señaló que su administración no ha aumentado los impuestos porque esta es una sociedad que todos dicen, haga una reforma fiscal, pero después nadie quiere la reforma. Ahora, hablaremos con números oficiales. El presupuesto del año 2025 estima ingresos por 1.241.364.7 millones de pesos al 18 de julio. Ya para esa fecha ya el gobierno había recibido 695.450.5 millones equivalentes al 56% de lo proyectado y al 8.7 del PIB, según datos de la Dirección General de Presupuesto. La mayor parte de estos ingresos provienen de impuestos y otros ingresos corrientes, pero el problema está en el gasto. Para la misma fecha, el Estado había desembolsado 802.465.2 millones, lo que representa el 54.1% del gasto total presupuestado, que asciende a 234.6 millones, el 10% del PIB. En resumen, el gobierno está gastando más de lo que recibe.
lo que genera un déficit de 107.014.7 millones. Este desequilibrio se debe principalmente al elevado gasto corriente que incluye sueldos, subsidios y otros compromisos, cuyo presupuesto para este año es de 1.308.196.7 millones, es decir, el 9% del PIB. De esta suma ya se han ejecutado 732.892.2 millones, es decir, el 55%. A esto se le suma el pago de intereses de la deuda, que asciende a 298.486.4 millones, el 2,2 del PIB, señores, de lo que ya se han desembolsado 177.217 millones, equivalente al 59,4%. Y de inversión pública, lo que queda para gastos de capital, infraestructura, obras y proyectos es apenas el 70.573 millones, o sea, un 0,9% del PIB. El presupuesto asignado para estos fines es de 176.037.9 millones, de los cuales se ha ejecutado el 40,1%. Cada día hay que buscar 1.000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda, sostuvo el economista Henry Ebrand en un programa de televisión el fin de semana. Con la designación de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda, reaparece un viejo y espinoso tema en la agenda económica del gobierno de Luis Abinader. ¿Retornará el Ejecutivo su intento de aplicar una reforma fiscal estructural? Algunos expertos sostienen que este será uno de los mayores retos de la gestión de Díaz. Concretar la meta gubernamental de duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 12 a 15 años no será posible sin crear el espacio fiscal necesario para financiar un salto en productividad del campo, la manufactura y los servicios estratégicos. Esta es la afirmación de Henry Ebrand en su más reciente análisis semanal. No obstante, el gobierno carga con el peso de una experiencia amarga en materia de reforma tributaria. Cuando ingresó al gobierno en el 2020, Abinader amagó, pero retiró. Esa reforma se quedó en tinta. En el 2024, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta que incluía la eliminación de exenciones fiscales a sectores como el cine y el turismo, así como aumentos en los impuestos a las bebidas alcohólicas, azucaradas y el marbete. También se proponía gravar los servicios digitales. La iniciativa fue rechazada por amplios sectores sociales y económicos y en octubre de este año, Abinader se vio obligado a solicitar el retiro inmediato del proyecto de la agenda legislativa. Esa es la realidad. Pero, por ejemplo, ¿por qué no quitan las exenciones fiscales? Las exenciones al sector eléctrico, por ejemplo. La política, señores, está en una especie de desierto, un estado peligroso porque se presentan muchas pruebas y se necesita fino olfato para sortearlas con éxito. El frenazo del presidente Luis Abinader a los funcionarios que son precandidatos por parte del PRM, desde el punto de vista formal y discursivo, es una buena apuesta, pero no en términos prácticos. Como el dominicano disfruta tanto la política como la pelota, el activismo sirve de entretenimiento ante problemas de gran calado. Para el gobierno del PRM, que tiene serios problemas en la ejecución de su presupuesto electoral y el desgaste propio de 2 periodos consecutivos, el activismo de sus dirigentes servía de entretenimiento. Adicionalmente, el gobierno tuvo que poner en pausa, por fatiga, piensa uno, el tema haitiano, su mejor carta para mantener ocupada a la opinión pública.
Como no hay precandidatos, el presidente del PRM y ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, está juramentando, según se dice, dirigentes que abandonan la fuerza del pueblo. En el lado opositor, el Tribunal Superior Administrativo frenó los intentos del PLD de adelantar la escogencia de la candidatura presidencial y, según rumores, fue una jugada maestra del líder morado porque necesita una excusa perfecta para no entregar tan al tiempo la candidatura presidencial, porque eso lo dejaría en un segundo plano de cara al 2028. Danilo Medina luce muy cómodo con el activismo político y no se limita solo a las asambleas provinciales. Ahora participa en conversatorios, en universidades y está en una peña política de dirigentes de su partido. Lo que la candidatura del PLD tiene efectos colaterales es en la fuerza del pueblo porque ambos toman la misma fuente. La Fuerza del Pueblo está en una fase final de su Congreso que llega a este punto sin mayor interés porque todo se resolvió por consenso y están todos felices y contentos. Leonel retomó las juramentaciones y el tema que genera mayor ruido, las promociones de Omar Fernández, parece que también está en veda, al menos así se proyecta en la opinión pública. A la oposición le conviene entender el mandato que tienen en las urnas. Si quieren llegar a la tierra prometida, pues la desobediencia mantuvo al pueblo hebreo 40 años en el desierto. Yo voy a hacer una pausa a ver si logro hablar con Víctor, porque la verdad es que lo del PRM es curioso. Un partido que tiene a las puertas el agotamiento de dos cuatrienios, que tiene a su mejor candidato, a Abinader, impedido de hacer campaña, y no se ve ninguno de los que aspiran que pueda arrastrar, cargar ese partido. Pero voy a hacer una pausa y voy con Víctor. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Víctor Rosario, felicidades por el Día de los Padres y bienvenido a su programa. Felicidades, Alfredo, y felicidades a todos los amigos que nos acompañan diariamente por el Día de los Padres que celebramos el pasado fin de semana. Y realmente me uno al regocijo de todos los que somos padres, los que somos hijos, hijos, nietos, que hemos tenido padres y abuelos a los que uno siempre recuerda. Y los que somos padres con nuestro rol del padre de estos tiempos que se han ido agregando cosas y ha cambiado mucho. Pero mira, Alfredo, yo tengo hoy un tema, pero antes del tema, hay dos puntos que quiero tocar. Porque en estos días se ha hablado mucho de una actividad muy fuerte de trabajo en el Congreso. Nuestro Congreso ha trabajado en las últimas semanas, creo que más que en toda la historia reciente, en términos de horas hombre. Y de lo que se ha comentado, creo que la mayor parte se ha ido a hablar del Código Penal, pero hay dos leyes muy importantes para el mundo de los negocios que han estado también conociéndose en paralelo en el Congreso en estos últimos tiempos, que es una modificación a la ley de residuos sólidos y una modificación al Código Laboral que tienen un tiempo. Y quiero brevemente, antes de pasar a mi tema, tomarme unos segundos para comentar dos cosas. En el caso de la ley de residuos sólidos, que es una ley relativamente nueva, una ley que tiene muy pocos años de implementada. Si mi memoria no me falla, creo que a nivel de pago, creo que este es el segundo o tercer año que las empresas estamos pagando ese impuesto.
Es decir, es una ley muy nueva que personalmente en mi rol de empresario todavía no he visto la rendición de cuentas de qué se ha hecho con el dinero de la ley de residuos sólidos. Sin embargo, Pero desde ¿de hace... qué lado tú duermes? No, no, yo no, no, tengo que preguntarle a mi esposa de qué lado duermo más tiempo tú ves. Pero obviamente, Para que no te canses mucho, porque duermas ahí plácidamente. sí, pero más que la rendición de cuentas, lo que quizás preocupa al sector empresarial es que esta ley nueva, y que inclusive cuando se implementó, para muchos nos tomó medio desprevenido porque no se habló mucho de esa ley que genera un pago de impuestos a las empresas basado en tu volumen de operación, pero apenas una ley que está arrancando, ya hay una modificación para aumentar sustancialmente ese aporte que hacen las empresas, que se basa en tu volumen de operación, tu facturación, que al final de cuentas viene más a ser un impuesto más. Y por eso combiné mi primera observación. No hemos visto una rendición de cuentas de que se ley como tal, porque muchas de estas leyes que crean impuestos especializados, y recuerdo el caso particular, porque me tocó muy de cerca esa ley, porque trabajaba en el sector de telecomunicaciones, la ley que creó el sector de telecomunicaciones, que creó el impuesto al desarrollo de telecomunicaciones, que es el 2% de todo lo que se factura en telecomunicaciones. En un principio, esa ley se creó para que ese 2% se usara como un fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en esa zona donde las empresas privadas no les es rentable invertir. Después que el gobierno vio que esa ley había mucho dinero, le quitó al Indotel una buena parte de ese 2% y apenas le dejó una pequeña proporción. La otra parte entra al bolsillo del Estado del fisco, que no era el fin de la ley. Pero mi tema es con la de residuos sólidos, que me gustaría saber qué se está haciendo con esa ley. Y segundo, creo que hay que dejar que la ley camine antes de querer volver a subirla. Segunda ley, el código laboral. Sabemos que tenemos un código laboral que le faltan muchísimas cosas, que no contempla muchísimas otras, que hay que actualizarlo tanto desde el lado del empleado, para proteger más al empleado, crear condiciones, pero también del lado del empleador. Al final de cuentas, una ley es una balanza, más en este caso, una ley que rige la relación patrono y empleados. Tú tienes que buscar como Estado, con la ley, crear las condiciones de que exista una balanza entre todo lo que son los derechos que le corresponde a uno como empleado y los derechos y deberes también, y los derechos y deberes que le corresponden al patrono como persona que contrata a un empleado. Sin embargo, esta ley también pasa lo mismo. Se han hecho algunas vistas públicas, en muchos sectores han ido a dar su punto de vista, el sector empleador con su punto de vista, el sector de los sindicatos con su punto de vista, y al igual como ha pasado en el código penal, en el caso del código laboral, la piedra en el zapato siempre ha sido la cesantía, aunque hay muchos aspectos del código laboral que deben ser revisados y que ojalá sean revisados. Solamente me preocupan dos cosas. Primero, la celeridad en cambiar legislaturas, leyes vigentes y leyes tan importantes, porque cuando las cosas se hacen a la carrera, se saltan párrafos, se agregan párrafos, se cambian comas de lugar y vienen los errores de nuestras leyes. Y segundo, no se escucha a las partes. El tema de la cesantía, que obviamente yo soy de lo que digo, hay que mantener los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Sin embargo, hay que escuchar el sector empleador que te dice, mira, desde que se creó la ley de seguridad social, en el momento que se creó al principio de los 80 se debió crear un fondo para el seguro de desempleo, que no se creó nunca, y que al final las empresas están pagando una cantidad de dinero a la seguridad social, pero no hay un fondo de ese fondo que hay ahí grandísimo guardado que se utilice para cubrir esto. Además, uno de los puntos que más o menos se buscaron un consenso era en el caso de la cesantía, a la cesantía que se le pusiera un tope, porque la cesantía va acumulando, 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 y parte del problema de la cesantía te genera que aquí la mitad de los empleados que tienen un puesto de trabajo están de manera informal,
porque muchos pequeños y medianos negocios no soportan el costo de la carga laboral y sencillamente le dicen, Alfredo, trabaja conmigo, pero usted no está ni en TCS ni en nadie. Es decir, hay mucha gente que no está en seguridad social, especialmente a nivel de micro y pequeñas empresas, por el costo que significa para la empresa la formalización. Yo creo que es un tema de una ley que hay que escucharla, que hay que escuchar todos los sectores. Al final, tú no vas a poder complacer todo lo que quiere el sector empleador, todo lo que quiere el sector laboral, pero tiene que buscar un consenso y no producir una ley simplemente a la carrera, por decir tenemos una ley nueva, sin que se escuchen ambas partes a fondo, se ponderen los puntos de vista, pero además se ponga en una balanza lo que implica un caso y el otro. Creo que es importante que se tomen en cuenta estos aspectos. Pero mira, paso a mi tema de hoy y quiero hablar del mundo digital del retail. Fíjate que desde hace mucho tiempo estamos hablando de las plataformas digitales, el comercio electrónico, el caso nuestro, quizás uno de los más conocidos, el caso de Amazon, todo lo que compramos en comercio electrónico por Amazon y todas las demás plataformas que tú compras, las plataformas de pedido. Todo esto ha llevado al retail a la necesidad de buscar canales digitales y esto. Sin embargo, algunos negocios, por ese auge del digital, pueden cometer el error de olvidar que el cliente también va al negocio y el cliente quiere tener una preferencia, una presencia y una preferencia de un trato directo. Recientemente he leído algunos estudios que se han estado haciendo en el mundo que están mostrando muy enfocado al público más joven, porque el pensar en el público de más edad, la generación X, los baby boomers, que somos esa generación de más edad, los estudios están enfocados muy en millennial y Z, que van mostrando cómo ese público nativo digital, ese público que le encanta poder conectarse a través de una plataforma, una aplicación, el celular, la computadora, con un comercio, también quiere tener experiencias presenciales. Ese público también quiere poder ir a un negocio, que te atiendan, que una persona de carne y hueso te atienda, te presta atención, te escuche lo que tú quieras. Y está llevando a que se están desarrollando muchas líneas de investigación, porque como pasa en el mundo de los negocios y el marketing, las tendencias tienden a volver. Y ahí entro con las modas, y esto no es una moda, el mundo digital no es una moda, es una realidad. Sin embargo, la atención personalizada, el trato cálido, el tú poder tener un contacto con un humano. Inclusive, leía varios estudios en estos días y hay uno de ellos que tocaba algo que para mucha gente en este entorno digital ha ido desapareciendo, que son los manuales, las revistas, los folletos, que te muestra cómo, obviamente, en determinadas categorías de producto, ese público más joven, cuando es expuesto a que tú puedas buscar en una revista física cosas que requieren muchos elementos visuales, cómo le llama la atención y cómo genera un impacto. ¿Por qué? Porque la tendencia ha sido, no, no, todo digital, ya no tenemos catálogo, no tenemos revistas, no hay manuales de producto, todo se hace digital. Sin embargo, este estudio demuestra cómo empresas en las mismas categorías, dirigidas al público más joven, que sí han mantenido tener ciertos catálogos visuales con fotos vistosas de productos, de situaciones, te demuestran cómo ese público se ha ido más a comprar a esas marcas que a las marcas que simplemente te dicen, no, mire, ahí hay un catálogo digital entre usted mismo y tú tienes un PDF que tú lo ves cuando tú quieres, que normalmente no termina de verlo, porque obviamente sí, puede ser muy atractivo con fotos, pero nunca tiene la vivencia de un catálogo bien hecho, una revista, un portafolio, que es importante que lo tomemos en cuenta, porque a veces pensamos, mi marca está dirigida a un público más joven, solamente todo es digital. Ojo, digital es muy importante, va a seguir siendo importante, pero lo que nos está demostrando en los resultados recientes es que sí, es importante, pero también ese público quiere poder entrar en contacto directo con el negocio, pero el contacto visual con elementos físicos para determinados productos se torna clave poder verlo. Entonces, ojo con esto, porque no estamos diciendo
que la cercanía, el trato personal va a desaparecer. No, la gente quiere poder seguir yendo a comprar físicamente a los establecimientos. Cuando quiere pedir, pedir, excelente. Cuando quiere hacer un comercio electrónico, excelente. Pero hay momentos que la gente quiere ir presencialmente en determinados productos, quiere poder ver un catálogo de buena calidad de lo que va a comprar o lo que puede tener, que a veces lo digital te lo da, pero hay cosas en que lo digital tú no vas a poder vivir la experiencia presencial combinada con una buena demostración de productos o el servicio, sea lo que sea que tú vayas a vender. Y creo que ahí es una buena reflexión para quienes tomamos decisiones en las empresas, especialmente ese público millennial, Z, que es el público más joven, ese público por debajo de los 38, 40 años, hasta los mucho más jóvenes. Ese público también valora presencialmente tener un trato y en muchos casos está valorando volver a poder hojear un catálogo de los productos que está comprando. Que cosa que pensábamos que estaba desapareciendo. Sí, porque fíjate, es que hay un asunto. El manual del usuario, eso no tiene siempre temor de entrar al producto sin tener referencia. Exactamente. Óyeme, es que no, óyeme, tú tienes. Oh, y me voy a algo muy básico. Productos que tú tienes que armar en tu casa. No, entra a una página web a ver el manual. Espérate, yo quiero sentarme con lo que voy a armar y me voy, y valga la cuña, al típico mueble de IKEA o al típico producto electrónico que tú vas a armar tú mismo en tu casa. Tú quieres poder manejar tú mismo esencialmente lo que vas a vender. Y Fíjate, creo que por ahí. en el caso de IKEA, la gente ha demandado un instalador. Exactamente, porque hay público que no quiere instalar por sí mismo, pero hay otro público con que vaya a instalar, quiere poder encontrar ese mapita, ese diagrama que te hace IKEA, en donde tú vas paso uno, dos, tres, hasta el último, diciéndote qué tomar y qué hacer. Y hace falta que sea visual, hace falta que sea físico, que aunque tú lo puedas tener digital, siempre el manual, el físico, va a ser necesario. Por eso, una moraleja, tomemos en cuenta cómo esas costumbres no son tan marcadas y cómo podemos seguir teniendo la interacción digital, que es muy buena, pero en muchos casos no perder el calor de la interacción presencial. Alfredo, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Bye. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. El presidente Abinader promulgó hoy la ley 47-25, que es de contrataciones públicas, cuyo proyecto había sido aprobado por el Congreso el 23, día 23. El acto fue encabezado por el mandatario y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, en la sede de esa institución ubicada en la Pedro Ayubela, en el sector de Gascue. La nueva normativa tiene como objetivo establecer un régimen jurídico actualizado para las contrataciones del Estado con normas destinadas a promover una gestión más eficiente, transparente y con mayores niveles de fiscalización. Durante ese evento, el mandatario aseguró que esta norma representa una reforma sustancial para la eficientización de los recursos públicos y el desarrollo. Es un sistema orientado a garantizar que cada peso invertido por el Estado se traduzca en obras, servicios y oportunidades reales para los dominicanos y dominicanas, dijo el mandatario. Asimismo,
reiteró que el gobierno se compromete a dotar esta ley de los recursos humanos, tecnológicos y financieros que sean necesarios para su aplicación efectiva. Carlos Pimentel destacó por su lado que la ley fue elaborada tras consultas externas e incorpora mecanismos sólidos para prevenir y sancionar irregularidades. Esta nueva legislación sustituye un marco normativo que, tras casi 2 décadas, ya no respondía a los desafíos que un Estado moderno ni a las exigencias de la ciudadanía. Esto es importante, de que ya contamos con una modernización de una ley que ha estado como pushing back, porque se ha criticado mucho, o bien a Pimentel como representante de la ley, como gestor, y también a su articulado. Vamos a ver ahora si esto mejora. Sobre todo, estamos hablando de la contratación de servicios públicos que sean eficientes, de que no sea un dinero desperdiciado, y también que dé supervisión a lo que se contrata para que sean ofertas puntuales y técnicamente insuperables. Por otro lado, tenemos, señores, un tema que es, digamos, siempre delicado. Cuando hablamos del Estado y la inversión del Estado, tenemos que casi siempre uno dice: ¿en qué gasta el dinero el Estado? ¿En qué se invierte el recurso público? Porque este gobierno o sea, los 5 años que tiene el PRM ha sido de baja inversión pública. Y esto se le atribuye a una misma cultura por parte de el PRD, PRM, de invertir poco en el sector público. Con la designación de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda, vamos a ver ahora una presión a esa área, porque Magín Díaz ha sido de los dirigentes políticos y técnicos que han hecho más críticas sobre el tema de la inversión pública y el tema de del presupuesto. Vamos a ver si vemos que las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente. Hemos caído en la trampa del gasto corriente, que los gastos corrientes superan los ingresos corrientes del gobierno central, lo que obliga al Ministerio de Hacienda a endeudarse dentro y fuera del país para financiar los gastos corrientes, que no pueden ser cubiertos por los ingresos corrientes provenientes fundamentalmente de los ingresos tributarios y no tributarios. Cuando analizamos la evolución de los ingresos y gastos corrientes durante los últimos 75 años, es decir, del 1951 al 2025, se observa que solamente en los años de 1965, durante la Revolución de Abril, en 1982, profunda recesión en Estados Unidos caracterizada por una caída del 1,8% del PIB y aumento del desempleo al 10,8%, y en 2020 por el COVID-19 y 2021 los gastos corrientes han superado los ingresos corrientes del gobierno. Pero esto merita un análisis más profundo. Mientras tanto, me voy a conectar con Irving Vargas, que ya está en línea. Adelante. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial.
Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Señor Don Irving Vargas, bienvenido sea usted. Don Alfredo Freites y Carrasco, aquí estoy en la punta del puente, es decir, en el tope. Mira, de inmediato tengo muchas noticias para hoy lunes, porque los lunes son días muy ocupados. Tesla supera a sus rivales chinos en algunas pruebas de conducción autónoma. Elon Musk superó a rivales chinos como BYD, Xiaomi y Huawei en una prueba de tecnología de conducción asistida en carreteras chinas. Dicen los resultados publicados por Dcar, la unidad automotriz de ByteDance, propietaria de TikTok. Es decir, están diciendo los mismos chinos. TikTok es una empresa de ByteDance, que es una empresa, tú sabes, de capital chino. La televisión estatal CCD, TV y Dcar probaron conjuntamente los sistemas avanzados a nivel 2 de más de 20 marcas de vehículos eléctricos en China y evaluaron su rendimiento en una serie de escenarios con mayor riesgo de accidentes de carretera y tráfico. Los videos publicados se visitaron en redes sociales chinas. Tesla tuvo la mayor puntuación en pruebas de carretera entre 36. Sus modelos 3 y X llegaron a 5 6 ejercicios, mientras que Jeep B y D y el 9 respaldado por Wave fallaron en escenarios y el SUV de Xiaomi superó uno de los 6 escenarios. La publicación de Weibo este viernes sería Huawei, pero que declinaba hacer comentarios sobre la supuesta prueba de y de Xiaomi y no respondieron a la pregunta de requerimiento de prensa. Debido a 6 leyes que prohíben la explotación de datos o la exportación de los en de no estar con los entrenamientos locales, dice el director ejecutivo de Tesla. Mejor señalo. Mira a ver si en lo que tú ajustas, a ver si decirte algo, Irving, que he estado, me pasé este fin de semana viendo algo. Parece que los chinos están manejando expositores de sus marcas, de esos influencers que están poniendo a los artículos chinos por las nubes. Y, sí, y están haciendo cuestiones exhaustivas. Por ejemplo, vi que Chile está abriendo escuelas de fútbol en todas las partes, en todas las provincias importantes. Y ahí así, admiten a los niños y están compartiendo la enseñanza del fútbol con la escolaridad. O sea, con 3 o 5 horas de entrenamiento en fútbol. Y así están haciendo igual con el esquí, con el ping-pong y con otras disciplinas. Por ejemplo, también están haciendo, y para esto importan entrenadores de los países donde mejor se juega. Sí. Mira, China está en una etapa de cambio muy fuerte y muy brusca. Yo entiendo que todo lo que está sucediendo es parte de un proceso que China tiene que vivir, donde tiene que acabar como de
establecer las bases para que todas estas tecnologías, todos estos productos, todas estas propuestas de negocio se estabilicen. Inclusive, yo diría que la misma presencia de China en muchos mercados va a tener que ir buscando la forma de establecer como ciertos parámetros para que no todas las marcas chinas tengan que llegar a un mercado. China debe elegir cuáles son las marcas más competitivas, cuáles son los productos que más se adecúan al mercado internacional. Y de esa manera, Alfredo, China tener lo mejor de su industria, lo mejor de su comercio para compartirlo con el mundo. Te digo esto porque veo una gran cantidad de productos, una gran cantidad de marcas que como que no están totalmente aclimatadas a muchos mercados. Hay muchos productos chinos que no están llegando a pesar de que son tecnologías súper innovadoras, productos muy avanzados, pero no tienen el acabado. Yo creo que hay una precipitación de parte de la industria china de querer abarrotar los mercados de productos. Entonces, yo gobierno chino, que soy dueño de todo, yo debiera decir, mira, vamos a trabajar, vamos a especializar las marcas y vamos a ver cómo en cada mercado yo tengo mayor fortaleza en función de el know-how de cada marca. Es decir, cada marca enfocada y acostumbrada a servir determinados mercados, pues no es lo mismo tú. Y Japón pasó por esa transición, y Corea también. Y cuando te digo una cosa, te digo la otra. El producto coreano era un producto que daba vergüenza. Ya no sé si te acuerdas, hace 30 años. Nadie lo quería. El producto japonés hace 50 años también era un producto que no llenaba las expectativas. Entonces, como que se fueron enfocando. Primero Japón se enfocó en el mercado norteamericano y en llenar todas las expectativas del consumidor americano, y luego entonces se fue a conquistar Europa y otros mercados. ¿Por qué? Porque evidentemente ya cuando tú dominas un mercado, cuando tú conoces a ese consumidor, cuando tú adecuas el producto, le pones todos los detallitos que tiene, inclusive Japón tuvo que fabricar vehículos de gran cilindrada, que nunca fue su fortaleza. Tuvo que fabricar camionetas enormes, la Tundra, por ejemplo, un vehículo para producir para el mercado americano, para que compita con la Silverado y con las grandes camionetas de Estados Unidos. Entonces, muchas de estas cosas se van aprendiendo sobre la marcha, porque de golpe y porrazo, tú no puedes llegar y pretender satisfacer a un consumidor que tú nunca has tratado, ¿no? Yo veo, Irving, la dificultad mayor es las marcas. Los chinos como que fabrican demasiadas cosas y tú no sabes cuál es la marca. ¿Cuál es Es el que no hay producto que voy a marcas, comprar? no No hay hay marcas. marcas. No hay marcas, no hay un trabajo. Los chinos son sumamente atrasados en marketing. A mí no me gusta decirlo, porque suena mal, suena feo, pero el marketing tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú no eres dueño vamos a decir, o no dueño, sino si esa semilla no se sembró en tu patio, y tú siempre la vas a ver como algo que no es necesario. Entonces, la distinción entre un producto y otro, la distinción entre un fabricante chino y otro, va a depender de las características de la marca. La marca es quien guarda toda esa esencia de cada producto y te da la posibilidad de que la gente te identifique más claramente. Pero entonces todos los productos chinos se parecen, todos los carros chinos eléctricos se parecen, todos tienen tecnología similar, porque además entre Huawei y Xiaomi prácticamente son los que proveen la tecnología para todos los fabricantes. Entonces, la industria china tiene que sentarse y decir, mira, yo voy a trabajar, por ejemplo, esta fábrica va a trabajar nada más vehículos de alta gama, y esta fábrica va a trabajar vehículos económicos, y esta fábrica va a trabajar vehículos comerciales.
¿se entiende? Y segmentar el mercado y fortalecerse en esos segmentos. Pero eso hace falta que alguien que pueda explicárselo a los chinos, que dicho sea de paso, Alfredo, son muy cerrados. Es una contradicción, pero vienen de una formación de un gobierno de fuerza, de un No, 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 gobierno... no. Ellos son así de viejos. La muralla china es un ejemplo. Mira, déjame darte un par de noticias más para ya cerrar y tener la posibilidad de que mañana podamos continuar con esta... mira, las razones de la caída mundial de Starlink, la empresa de Elon Musk, dice Bloomberg que el servicio de internet satelital de SpaceX registró el jueves una interrupción global que dejó sin conexión a decenas de miles de usuarios alrededor del mundo durante 2 horas. El corte fue atribuido a una falla en el software interno que opera la red principal, según explicó Michael Nichols, vicepresidente de ingeniería de Starlink. Otra noticia, Samsung fabricará chips para Tesla. Tesla ahora le va a comprar los chips a Samsung. Firmó un acuerdo de 16.500 millones de dólares, dice Bloomberg también. Otra noticia importante, los aranceles de Trump amenazan el café latinoamericano. El efecto de los aranceles de la administración Trump dice que el café va a generar preocupación en Latinoamérica y que podría forzar a los productores a reconfigurar el mercado global de granos con impactos en los precios, la competitividad, las decisiones de consumo en un contexto de los máximos históricos de Estados Unidos, donde la libra ya supera, Alfredo, los $8. ¡Wow! Mucho dinero por una libra de café, ni siquiera por aquí. Ya para finalizar, cae un 22% el beneficio del grupo de lujo LVMH, el Louis Vuitton Hermes, en el primer semestre. Todo esto se debe a que los productos de lujo están atravesando por una pequeña crisis. Hay un cuestionamiento. Ahí estaba hablando el CEO de Porsche, que están teniendo dificultades porque los vehículos, los autos de lujo, se encuentran en una disyuntiva en este momento. Hay algunos fabricantes que están fabricando autos eléctricos y a la vez están fabricando también los autos de combustión. Ellos dicen que los autos de combustión, dice el CEO de Porsche, son necesarios para poder costear, o sea, para poder cubrir los costos de la empresa, y que la parte eléctrica, que todavía no produce beneficios, como es lógico, tiene que ser soportada por las ventas de autos de combustión. Don Alfredo, muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias, Iris. Nos veremos. Hasta luego. De acuerdo. Bye bye. Bye bye. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090 por la frecuencia de Claro. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.